Hola, ¿qué tal? Nueva entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Y de nuestra serie de materialismo histórico vamos a ver esta cuarta entrega que va a hablar de un controvertido tema, no porque sea controversial, sino porque ha sido controvertido por la burguesía precisamente, el de la determinación económica de la historia. ¿Quién no ha saltado desde el campo de la burguesía a chillar contra esa sobredeterminación económica de la historia del marxismo, que cree que somos todos ratitas de laboratorios que seguimos lo económico sin ver la pluralidad del espíritu humano, etcétera, etcétera? Hemos visto millones de esos fundamentos. Vamos a explicar en el día de hoy cuál es el punto débil de esos fundamentos y la gran fortaleza que tiene el marxismo en este plano, ¿sí? Pero primero vamos a ver un poquitito todo lo que hemos visto en estas tres entregas previas. Hemos visto que existe un determinismo histórico científico que no niega el papel de la voluntad individual, sino que la enmarca en las condiciones materiales existentes. Por eso este punto le hemos puesto voluntad y materialidad de la historia. Por otra parte, hemos visto que a diferencia de los animales, en el género humano se da un proceso contradictorio con avances y retrocesos, pero aún en la humanidad dividida en clases antagónicas se da una acumulación en la información, en la cultura, lo cual nos diferencia del reino animal. Cada generación de animales tiene que partir desde cero porque no hay un acúmulo cultural importante, mientras que el género humano, cada nueva generación se encuentra con un acúmulo cultural importante, que es lo que nos permite, como veíamos el efecto trinquete de Michael Tomasello, incorporar todo ese acúmulo cultural y potenciarlo. Por otra parte, vimos que existe una selección social, que el desarrollo social hacia sociedades más complejas se explica por esta selección social. Complejícese o perezca es la base de este desarrollo que se da tanto en la evolución de las especies, donde está la selección natural, y en la selección cultural o social, que es el elemento que nos permite dejar a un costado todas esas explicaciones que dicen que el marxismo se mueve por una teleología religiosa y que por lo tanto considera que por esa teleología religiosa, como un sucedáneo del cielo, los marxistas decimos que va a advenir el socialismo, ¿sí? Por último, vemos una continuidad entre lo biológico y lo social, porque tanto los sistemas biológicos como los sociales sobreviven procesando información. Por lo tanto, existe tanto una selección natural como social que operan básicamente de la misma manera, ¿sí? Es decir, aquellos sistemas biológicos que no se adaptan en la carrera biológica se extinguen, y aquellas sociedades que no pueden superar la selección social, quedan en el pasado también y son parte de la historia. Bien, y ahí vimos que tanto los seres biológicos como los sociales son conceptualizados como sistemas dinámicos complejos adaptativos, es decir, sistemas que se basan en un modelo acerca del mundo y en base a ese modelo rigen su accionar en el mundo o su forma de reproducirse genéticamente. Y por otro lado, tanto los sistemas biológicos como los sociales son estructuras disipativas que, para mantenerse organizados, tienen que disipar la entropía de su interior en el entorno, incorporando elementos de baja entropía y expulsando elementos de alta entropía. Entonces aquí es donde fluye esta información, tanto en la superestructura como en la base. La superestructura es un producto en el cual la base le da su forma, y la superestructura mantiene y da forma también a la base. Esto es lo que vimos. Pero lo que vamos a ver hoy es que no todos los elementos tienen la misma importancia y hay un orden de determinación en la sociedad donde las relaciones de producción son fundamentales. Las relaciones de producción son las que nos permiten claramente. Todos los elementos de este cuadro no tienen el mismo lugar, y las relaciones de producción son fundamentales para entender toda la estructura de la sociedad. Y por relaciones de producción entendemos aquellas relaciones en las cuales los seres humanos se conectan a la hora de producir. Y en este marco existen las relaciones de propiedad, relaciones de distribución, relaciones de consumo, pero las relaciones de propiedad son fundamentales. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto
en la sociedad dividida en clases, la forma esclavista, donde la propiedad de los medios de producción está en manos de los esclavistas y estos explotan a los esclavos. Hemos visto que en el feudalismo los señores feudales son los que tienen la tierra y el campesino, el siervo de la gleba, es el que tiene que trabajar de sol a sol para darle el diezmo, mientras que en el capitalismo los capitalistas son los dueños de los medios de producción y le pagan un salario al trabajador extrayéndole la plusvalía. Entonces, estas relaciones de producción están en el núcleo y de ahí dependen, de ahí salen todas las expresiones políticas, económicas, sociales, jurídicas, filosóficas, religiosas, que están determinadas por esta forma de explotación. Para profundizar en este concepto, tenemos que ir al célebre prólogo de la contribución de la crítica de la economía política de 1859, en el cual Marx define: el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Y aquí vamos a hacer un claro paréntesis. El modo de producción de la vida material condiciona, dice, y por eso lo ponemos en negritas, el proceso de la vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Y acá tenemos que hacer un énfasis en el condiciona, bedingt. No determina exclusivamente el acontecer político, intelectual, de la vida espiritual de una sociedad. Entonces, este elemento nos permite entender que precisamente las relaciones productivas son las que van a estar justificadas por esas formas políticas, jurídicas, filosóficas, religiosas, que una sociedad determinada va construyendo. Por supuesto que en el marxismo, estos elementos que determinan y condicionan no niegan en absoluto el rol del individuo, de su actitud frente al mundo, de su militancia, y por eso Engels en el Anti-Düring, ¿sí?, ya en la madurez de su vida, dice: la acción recíproca de todos estos factores en cuyo seno el movimiento económico se abre paso por necesidad a través de la multitud de causalidades, es aquí donde los individuos actúan con conciencia y con voluntad. Muy bien, esta visión que implica una determinación, donde pone el centro en las relaciones de producción, en quién es el propietario de los medios de producción, para ver cómo se construye una sociedad como elemento clave y elemento central, que a su vez implica la conciencia, la actitud de los seres humanos para las transformaciones sociales, era una visión que la burguesía tenía que atacar, indudablemente, porque claramente es un plan de combate para la clase trabajadora. Y ahí es donde empiezan a aparecer los muñecos de paja, es decir, las visiones del marxismo totalmente ajenas a lo que es la visión de los clásicos. Se lo empieza a tergiversar, se empieza a decir que, bueno, que el marxismo dice que todo es económico y que el resto no importa. Un absurdo total. Y precisamente porque los marxistas no caemos en ese absurdo es que llevamos adelante una gran batalla cultural. Lo cierto es que a lo largo de los años han ido saliendo contendores para evitar que la gente se haga marxista, que haga las revoluciones y tratar de desviar el camino de los pueblos. Uno de ellos fue Michel Foucault, precisamente. En Francia, en los 60, donde el marxismo tenía un prestigio académico enorme, empezaron a salir una serie de teóricos muy perversos generalmente, que se llamaron estructuralistas, precisamente porque cada uno definía una estructura diferente de las estructuras económicas como determinante de la sociedad. Y aquí lo tenemos, ni más ni menos que a Michel Foucault, aquel cultor de la pederastía, que efectivamente consideraba que el marxismo estaba equivocado, que en 1976 llega a definir en el Colegio de Francia, en la imperialista Francia, que el marxismo era un racismo de clase. Sí, justo una semana antes de que en Argentina, contra ese racismo de clase, se hiciera una dictadura, la dictadura de Jorge Rafael Videla y compañía. Bueno, ahí estaba, de la mano de Videla, este señor Michel Foucault. ¿Y qué va a decir Michel Foucault?
Bueno, el poder no es, en primer término, mantenimiento y prolongación de las relaciones económicas, sino primariamente una relación de fuerza en sí mismo. Es decir, intentaba dar Michel Foucault una visión totalmente ajena a la economía del poder. El poder es algo que está ahí, es una causa incausada y como tal no tiene más explicación que decir, bueno, ahí está el poder, en todo está el poder y por lo tanto en la resistencia también está el poder, retírate, hace cosas raras, qué sé yo, en el caso de Michel Foucault con VIH se dedicó a infectar a un montón de gente en rituales sadomasoquistas en la costa oeste de Estados Unidos en sus últimos años, que lo pinta por otro lado como lo que era, ¿no? Y hay una respuesta de Perry Anderson que nos parece muy interesante. Tras las huellas del materialismo histórico, este marxista inglés dice: una voluntad de poder omnímoda que late en todas las estructuras psíquicas y sociales, cualesquiera que éstas sean, es lo que define Foucault, una vez hipostasiado, es decir, agrandado hasta lo imposible, como nuevo primer principio al estilo de Zaratustra, la obra de Nietzsche, el poder pierde cualquier determinación histórica. Ya no hay detentadores específicos de poder, ni metas específicas a las que sirva su ejercicio. Como voluntad absoluta, su ejercicio es su propia satisfacción. En esta versión, el poder es la inanidad del hecho, respondía a Michel Foucault Perry Anderson en 1983. Nos parece una clara respuesta porque, bueno, entonces el poder se satisface en su propio ejercicio, digamos, no hay forma de salir del poder únicamente pintándote el pelo de celeste, haciendo rituales sadomaso y toda otra práctica que sea vista como marginal en determinada época de la humanidad. Esta es la salida que nos ofrece Foucault al poder, precisamente, ¿no? Ya puesto como algo negativo y malvado, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los capitalistas? Dado que desde la izquierda se empezó a ver al poder como malvado y negativo, bueno, dénnoslo a nosotros, que nosotros sabemos qué hacer con eso, ¿no? Siempre digo que esta visión de Foucault es lo mismo que puede decir una doña en la verdulería cuando dice: comunistas, capitalistas, son todo lo mismo para mí, todos quieren el poder, todos quieren la guita. Y ahí tenemos una respuesta de Marx. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Esto lo dicen Marx y Engels en La ideología alemana, en 1845, el primer texto que se ponen a escribir conjuntamente una vez que se habían encontrado en el 44, un texto de su juventud. Y es tan claro esto, que si vos tenés el dominio de los medios de producción, podés tener tiempo para poner gente a producir ideas que van a fundamentar tu poder. Es tan obvio que se nos hace difícil entender cómo se puede refutar esta idea, ¿no? Fíjense que Marx y Engels en La ideología alemana profundiza sobre este tema y va a decir: las ideas determinantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello. Por eso, en cuanto dominan como clase, en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión y por lo tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época. Más claro imposible, ¿sí? En la época medieval, cuando había que consolidar
y fortalecer el poder de los reyes. La religión nos hablaba de que nada cambiaba en el mundo, de que todo estaba determinado en este mundo por Dios y que Dios sabía bien cómo hacer una sociedad donde la cabeza era el rey, los brazos los vasallos y los siervos de la gleba eran como los pies, por ejemplo, de este gran cuerpo social, un cierto funcionalismo medieval que era funcional precisamente al poder de los reyes. Bueno, después vino el capitalismo, con el capitalismo la necesidad del conocimiento científico para producir más y mejor, y ahí empezó el empirismo inglés, empezó la metodología de la investigación científica, y bueno, y de ese elemento tenemos que hacernos los marxistas para, de la mano de un pensamiento mucho más científico, como es el pensamiento clasista, construir una sociedad de nuevo tipo sin explotadores ni explotados. Es fácil, es claro, es evidente, pero sin embargo la creación de muñecos de paja está a la orden del día en todos estos temas, ¿no? Y vamos a ver entonces, en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de Karl Marx, cómo sigue definiendo estos temas. Dice Marx, cuando se estudian estas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí mismo, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Esta reflexión del memorable párrafo del prólogo a la contribución de la crítica de la economía política es de una profundidad inmensa y bueno, es muy difícil de contrarrestar viendo la historia de la humanidad. Y esto se hace más claro cuando vamos a observar los momentos de transformaciones sociales, de revolución social. Y ahí es donde tenemos otra frase enorme que nos deja el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política. Al cambiar la base económica, se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Los tiempos de revolución, en ese sentido, son muy claros. Cuando hay una nueva clase, las ideas de toda la sociedad cambian, se transforman rápidamente en la medida en que esa nueva clase tiene todos los medios para reproducir su cosmovisión, su visión del mundo. Claramente lo primero que surge es la base material. Esa base material genera nuevas ideas. Por ejemplo, el desarrollo de la burguesía es el que explica la moral de los cristianos protestantes, que es más individualista, que apunta al beneficio económico. Bueno, esa moral surge del capitalismo. No es al revés, que esa moral protestante es la que hace surgir el capitalismo. Y vemos entonces en Engels una más clara explicación de esto. ¿Por qué? Porque Engels estaba harto ya de que se construyeran muñecos de paja con la teoría marxista. Y dice, para aclarar en su carta a Joseph Bloch, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, lo convierte en una frase vacua, abstracta, absurda. Claramente, ahí está respondiendo a quienes en aquellos momentos, en 1890, hacían del marxismo un muñeco de paja, diciendo que la economía era la determinación absoluta. La situación económica es la base, seguirá diciendo, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta, las formas políticas de la lucha de clase y sus resultados, las constituciones que después de ganadas las batallas redacta la clase triunfante, etc., las formas jurídicas e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de estos hasta convertirlas en un sistema de dogmas, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente en muchos casos su forma. Es un juego mutuo de acciones y reacciones
entre todos estos factores. De otro modo, aplicar la teoría a una época histórica cualquiera sería más fácil que resolver una simple ecuación de primer grado, dice en esta carta de Engels a Bloch de 1890. Y en esta carta va a decir categóricamente: la situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura también ejercen su influjo sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente en muchos casos su forma. Quedémonos con esta frase entonces destacada. Engels nos deja en claro cuál es la determinación de la historia, donde precisamente la superestructura también juega un rol, pero está subsumida a lo que son las formas de propiedad, las relaciones de producción, la base de toda la sociedad. Porque efectivamente, si vemos los países musulmanes, en estos países, por ejemplo, el préstamo con intereses está prohibido porque está prohibido por el Corán. Entonces los bancos no prestan intereses, lo cual no significa que no hayan relaciones capitalistas de producción y que no haya formas alternativas en las cuales se mueve la economía en esos países. Pero un elemento de la superestructura determina un rasgo específico de la base económica de esa sociedad. Tenemos aquí a Karl Popper. Vamos a ver un caso de uno de los muñecos de paja con el cual se intenta impugnar al marxismo. Karl Popper es uno de los grandes teóricos de la burguesía del siglo XX, el que desarrolló el método falsacionista de la epistemología. Se lo tiene en gran consideración en las academias argentinas, por lo menos. Y vamos a ver entonces cuál es el muñeco de paja con el cual nos sale Karl Popper. Ustedes saben que él escribió un libro, La sociedad abierta y sus enemigos, un libro profundamente anticomunista. Lo escribió en 1945, cuando las tropas soviéticas habían llegado más allá de Berlín. Y va precisamente a ensayar esta impugnación del marxismo. Con frecuencia se interpreta lisa y llanamente como la teoría de que todo desarrollo social depende de las condiciones económicas y en particular del desarrollo de los medios físicos de producción. No obstante, semejante doctrina es ostensiblemente falsa. Lo que existe entre las condiciones económicas y las ideas es una interacción y no tan solo una dependencia unilateral de estas últimas con respecto a las primeras. Lo que sí cabría afirmar en todo caso es que ciertas ideas, las que configuran nuestro conocimiento, son más fundamentales que los medios materiales de producción más complejos. Nos va a decir Karl Popper, y creyendo realmente que ha superado al marxismo con esta visión. Fíjense el primer detalle que uno dice: una persona inteligente no puede tener el error que tuvo Karl Popper, de hablar de condiciones económicas y del desarrollo de los medios físicos de producción y no hablar de relaciones de propiedad sobre los medios de producción, que es donde el marxismo pone el dedo en la llaga. Él en todo momento calla esto, y cuando habla de economía habla de relación de los seres humanos con la naturaleza y niega absolutamente toda relación de los seres humanos entre sí, porque ahí se tiene que poner a indagar en el tema de clases. Y yo creo que en ese sentido Karl Popper actuó realmente con mala conciencia en lo que estaba diciendo. Esta negación de las clases sociales y de su lucha enconada por el poder hacen de Karl Popper un pobre interpretador de la sociedad que habla de sociedades abiertas, considerando que, por ejemplo, la brutalmente colonizadora corona británica era un claro ejemplo de lo que era una sociedad abierta, ¿no? Un fundamento ideologicista de los peores, ¿no? Y para contestarle a Karl Popper, ¿qué mejor que un miembro de su propia clase? Nos referimos a Warren Buffett, quien en otra época de la lucha de clases, cuando se había caído el socialismo eurooriental, decía: hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando. Más claro, echémosle agua, la guerra de clase existe y la tenencia de los medios de producción es fundamental en esa lucha, ya sea para hacer retroceder a la humanidad o para hacerla avanzar. Este señor, Warren Buffett, uno de los 1000 millonarios con los que cuenta el mundo, una de las fortunas más importantes del planeta, entonces
es quien va a decir las cosas claras, por supuesto, en otra época, en otra etapa de la humanidad, cuando ya el imperialismo había ganado sobre el bloque socialista de Europa Oriental y no tenían que tapar más con sesudas teorías a lo Karl Popper lo que son sus intereses de clase. Y si no es importante, bueno, entreguémosle todos los medios de producción al proletariado, a la clase trabajadora, a los pueblos, y vamos a ver cómo cambian las cosas. Bien, para ir resumiendo esto y por qué entonces estamos planteando la centralidad de la tenencia de los medios de producción, vamos a volver a lo que dijimos en un momento, que es que tanto los vegetales como los animales, como las sociedades, son sistemas disipativos en los cuales hay que incorporar materia, energía e información para expulsar la entropía de su interior y mandar esa entropía al exterior. Los sistemas abiertos, por lo tanto, se mantienen vivos con esta triple incorporación que vemos en este cuadro: energía, materia e información. Ahora, ¿por qué son tan importantes los medios de producción? Porque me permiten incorporar materia y energía y, en todo caso, negársela a mis enemigos si los tuviera, ¿sí? Los enemigos, por supuesto, de la justicia social, de la solidaridad, del mundo para todos y no para unos pocos. Por supuesto que la clase trabajadora, en una etapa del desarrollo de las revoluciones, no cuenta con la información. Por eso, la clase trabajadora, durante un largo plazo, tiene que negociar con la burguesía porque no cuenta con la información necesaria para organizar, para estructurar la producción, para organizar las cadenas de valor y la distribución de los bienes producidos. Entonces, muchas veces la negociación con la burguesía, con sectores de la burguesía, se hace necesario, como por ejemplo en China, las zonas económicas especiales, porque el aprendizaje de los más avanzados métodos de producción no se hace de un día para el otro, y una clase no sale de ser clase subalterna de un día para el otro, sino que hay un largo y duro proceso de aprendizaje donde muchas veces se cometen errores. El gran salto adelante en China, la zafra de los 10 millones de toneladas en Cuba, son ejemplos de esto y son parte del aprendizaje que tienen que realizar los pueblos. Y bien, vamos a ver este libro de Karl Marx, muchas veces ocultado cuando se habla de la sobredeterminación, de la teoría marxista por el plano económico. Y este libro se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿Y por qué lo traemos a colación? Bueno, porque es una excelsa muestra de que Marx era un agudísimo investigador del conjunto de las relaciones sociales. Y arrancando este libro va a dejarnos una frase histórica: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Con esta frase arranca el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, escrito en 1852, y con esta frase nos deja en claro Karl Marx que los seres humanos sí tienen que acudir a su voluntad, a su esfuerzo y a su heroísmo a la hora de las transformaciones sociales, pero que ese heroísmo y esa voluntad tiene que ir de la mano con el realismo político para ver las condiciones materiales, porque de lo contrario se cae en el voluntarismo. El 18 Brumario de 1852 entonces nos deja una clara enseñanza acerca de las capas de análisis que tenía Marx y que no era ningún reduccionista, porque nos explica que Marx no presenta a las clases como meros reflejos de intereses económicos, sino como actores políticos complejos. Examina cómo la burguesía francesa, aunque económicamente dominante, permitió el ascenso de Bonaparte por miedo al proletariado, mostrando que las decisiones políticas no derivan mecánicamente de la base material. ¿Y por qué? Claro, porque Marx va a estudiar cómo Bonaparte manipuló símbolos y tradiciones, como imitar a Napoleón, para ganar el apoyo del campesinado y del lumpenproletariado y ponerlo en contra de la clase trabajadora. Y por último, describe cómo las ilusiones políticas como el bonapartismo pueden tener una dinámica propia independiente de la base económica que la determina. Es decir, Marx en todo momento tiene un realismo político absoluto y analiza todos los elementos de la formación económico-social y no es reduccionista en términos de la determinación económica. Por último, una frase
del prólogo a la primera edición alemana del primer tomo del Capital, escrita en 1867, donde nos va a dar otra dimensión de esta determinación económica. Unas palabras va a decir para evitar posibles interpretaciones falsas. A los capitalistas y propietarios de tierra no los he pintado de color rosa, pero aquí se habla de personas solo como personificación de categorías económicas, como portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, que enfoca el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico natural, puede menos que ningún otro hacer responsable al individuo de unas relaciones de las cuales socialmente es producto, aunque subjetivamente pueda estar muy por encima de ellos. Es decir, con este texto Marx destruye toda interpretación psicologista de la historia y nos demuestra que precisamente nuestras actitudes son peinadas por el modo de producción, por las relaciones de producción en las cuales nos hominizamos, nos volvemos seres humanos, y que claramente tanto el capitalista como el dueño de la tierra va a tener ciertas actitudes que no son sino personificación de fuerzas productivas que se establecen de determinada manera en el capitalismo y a las cuales el individuo termina obedeciendo, transformándose en una máquina de extraer renta de la tierra o de extraer plusvalía de los trabajadores. Y bien, vamos a ver entonces los aportes de Marx en este tema. Marx expulsó definitivamente la explicación psicologista del devenir de la historia, definió que no es en la naturaleza humana donde hay que buscar las explicaciones de la historia. Descubrió la lógica inherente de la historia abandona la etapa en la que era una colección de anécdotas sin sentido para pasar a ubicar una coherencia científica en el análisis del ser social, de la base material y de la lucha de clases. Se planteó un programa de lucha para los pueblos hacia la toma del poder político y los medios de producción, dejando en el pasado las fantasías edulcoradas de los socialistas utópicos que predicaban la fraternidad universal en la sociedad dividida en clases, algo que evidentemente es imposible. Predijo la tendencia histórica del capitalismo a acumular cada vez más ganancias en cada vez menos manos, pero también definió el programa de un nuevo tipo de sociedad que surgiría de sus entrañas. El socialismo. Menuda tarea teórica ha tenido Marx, menudos descubrimientos ha hecho el genio de Treveris. Bien, y hasta acá llegamos, por supuesto, danos likes, difundinos, aportá económicamente, todo lo que puedas hacer nos va a ayudar a seguir con esta tarea. Esta serie recién empieza, Vamos a poner al materialismo histórico a la altura del siglo XXI, no te quepa la menor duda. ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Sergio Guili es mi nombre, gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en la próxima entrega, que será la número 5 de esta serie en la cual ponemos al materialismo histórico a la altura del siglo XXI. Nos vemos.